de la charla para que ustedes después tengan acceso a la charla, a la misma. Muy buenos días nuevamente. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Un saludo solidario en estos días tan difíciles. Por favor, por allí silenciemos un micrófono. Veo que lo tienen alguno abierto. Muchas gracias. Es que la situación es que, como les digo, si los micrófonos no están silenciados, por favor, por acá creo que Camila, Manuela, Andrés Soler, Karen, por favor, para que los silencien. No porque no los quiera dejar hablar, sino porque nos interfiere. Si necesitan hablar, lo abren, hablan y vuelven y lo cierran para que tengamos orden. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias. Manuela, por favor, cierra el micrófono entonces. ¿Sí me estás escuchando bien, Manuela? Hola. Eso, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Como les digo, pues hemos tenido muchas dificultades, ustedes más que nadie lo saben. Estamos en una situación que nadie había vivido antes, nadie es nadie, por lo tanto se nos presentan inconvenientes, pero los inconvenientes no están para quedarnos en ellos, sino para No superarlos. para. Yo los invito a todos a que superemos esta dificultad y que nos apoyemos mucho en este tipo de comunicación. Sería mucho más fácil de pronto, ustedes saben que yo les hablo siempre de manera muy franca, sería mucho más fácil que de pronto nos quedáramos en la casa y no hiciéramos nada, solamente ver televisión, solamente caminar de un lado para el otro, pero tarde o temprano eso les va a causar, digamos, aburrimiento, inconvenientes. Aparte de eso, pues ustedes siguen estando matriculados, la universidad sigue avanzando y tratemos de sacarle provecho a esto que la universidad les propone. Hay muchas herramientas. Yo he escogido esta, que es un poco más sencilla, pero de pronto vamos a tener interacción por otras situaciones. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Karen, por favor, lo puedes cerrar. Y alguien que no detecto quién es, que está conectado por un, está por un, bueno, ya lo cerró, perfecto. Bien, ¿sí ven? Porque es que nos causa interferencia. Bueno, entonces, retomando esto, pues quiero que avancemos. Nada de estas herramientas son perfectas, pueden haber inconvenientes, pueden haber caída de la señal de internet, pueden haber caída de la misma plataforma por donde hacemos, por mucha usabilidad, etcétera. Entonces, estamos tratando de superar estas dificultades, muchachos. No se trata aquí de nada obligatorio, ninguno de ustedes está acá porque tenga que estar. Recuerden que ya nos dieron unas directrices, no vamos a hacer evaluaciones por este tiempo y cuando volvamos tampoco vamos a hacer una saturación de evaluación para que ustedes se sientan totalmente acosados. Pero eso tampoco quiere decir que no avancemos en aprender, muchachos. Abran su mente, miren las posibilidades que tenemos para aprender. Entonces vamos a hacer una pequeña charla el día de hoy eh, porque nos han pedido también que sean cortas frente a lo que venimos estudiando en el curso de sistema somático y visceral. Recuerden que ya estudiamos el sistema óseo, que ya estudiamos el sistema articular, pero que los dos, junto con el sistema muscular, es decir, el estudio de la miología desde el punto de vista de la sistemática, pero también vamos a verlo después topográficamente, esos dos, junto con la miología, constituyen el aparato locomotor, es decir, un aparato que le permite a los animales estar quietos, o sea, in situ, asumiendo una postura. Ustedes ya la saben, los animales cuadrúpedos asumen diferentes posturas, los caballos se paran de una forma, los bovinos de otra, los gatos se pueden, digamos, estar quietos pero acostados, enroscados, digámoslo así, boca arriba, o sea, en decúbito supino, etcétera. Todos los animales asumen posturas diferentes. Eso lo permiten ese aparato locomotor, pero también permite que los animales se desplacen, es decir, que vayan de un sitio a otro de diferentes formas. Obviamente, un gato es capaz de trepar a un árbol, una vaca no lo puede hacer,
un caballo tampoco, pero los caballos sí pueden dar saltos mucho más altos que un bovino, por ejemplo, etcétera. O sea, todo eso lo permite el sistema locomotor. Entonces, vamos a hablar hoy exactamente de el sistema muscular, teniendo en cuenta que él también forma parte del mismo aparato locomotor. Como les digo, si hay alguna inquietud, alguna de la que sea, del orden que sea, me la pueden hacer. Entonces, abren su micrófono, la lanzan y pues yo estaría atento a suministrársela. Bueno, alguien que me quiera decir, ¿me están escuchando bien? ¿Me van siguiendo? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Perfecto, profe, bueno. gracias. Muy bien, entonces volvemos a cerrar el micrófono y no hay ningún problema. Eso es como cuando estamos en clase. Si todos hablamos a la vez, seguramente no nos vamos a entender, ¿cierto? Si hablamos de uno en uno, nos entendemos más fácil. Muchas gracias, muchachos, y muchas gracias también por hacer el esfuerzo. No estamos madrugando tanto. Bueno, a mí sí me toca un poquito porque tengo muchas actividades, pero les agradezco estar acá. Bueno, entonces vamos a ir adelante con la presentación en cuanto a miología se refiere. Voy a colocarles aquí un puntero que espero que lo puedan ver. Entonces, ¿están viendo el puntero? Un puntico rojo, como cuando les alumbro allá. ¿Eh? Sí, señor. Perfecto, bien. Sí, profe. Entonces, vamos a avanzar. Como ustedes ven acá, este animal, en este caso que es un bovino, que estamos mostrando en esta gráfica, porque es un dibujo, obviamente no es un animal, una foto de un animal real, pero es un dibujo tomado de Popesco, que entre otras, pues les recomiendo estarlo mirando. Para los que lograron, un momento que se está como molestando tras el internet, para los que lograron, ahí seguimos bien, normal, es que a veces el internet aquí me quiere molestar. ¿Estamos bien, muchachos? Todo bien. Sí, señor. Bien, perfecto. Cualquier cosa de una vez me escriben. Bueno, entonces aquí vemos un bovino que está mostrando diferentes músculos en diferentes áreas topográficas. Ustedes ya saben, en la cabeza, en el cuello, en el tronco, es decir, el tórax y el abdomen, en el miembro torácico, pelviano, en la cola. Y si ustedes observan, son muchos, pero muchos músculos. ¿Eh? Algunos de ellos están coloreados aquí rojitos, pero fíjense que hay unas áreas que están como de otro color, como de color blanquito. Por ejemplo, acá, si miramos el miembro torácico o el miembro pelviano, hay como unas cuerditas ahí. Esas son dibujos, pues, no muy claros acá, de los tendones, por ejemplo, o vemos otras áreas como les estoy señalando aquí en el abdomen o acá, que son unas áreas blancas que corresponden a otras cosas que vamos a estudiar más adelante, que se llaman fascias. Entonces, aquí vemos un dibujo que muestra solamente algunos músculos, pero si levantáramos, por ejemplo, este músculo, que es el músculo dorsal ancho, eh, veríamos que profundo a él, es decir, debajo de él hay otros. Si levantamos este, por ejemplo, que vemos acá, que es el trapecio, también vamos a encontrar otros. O cualquiera de estos músculos también van a tener músculos profundos en diferentes capas. Esos músculos, entonces hay que estudiarlos de esa forma. Es para que vean, pues, digamos, no la complejidad, pero sí lo que abarca todo el sistema muscular. Bien, pero recuerden, un sistema está basado en la integración de muchos órganos. Ya vimos que los órganos, por ejemplo, del sistema óseo, pues son los huesos. En este caso, Ah, ¿tiene tinto? el órgano, ¿Me no, regala más, por favor? no hay tinto y ojalá que nos mande aquí para todos. Muchas gracias, vea, estamos los 22 que debamos estar. Muy bien. Bueno, ¿quién está por ahí pidiendo tinto? Bueno, cerremos el micrófono entonces y verá que no tenemos problema. Listo. Em, tenemos acá un músculo que es, como les digo, el órgano que participa en el sistema muscular y obviamente en el aparato locomotor. Este órgano, a diferencia de los que hemos visto como los huesos, que son, digamos, estáticos, que no tienen, o sus dimensiones permanecen siempre fijas, ¿cierto? El músculo no, el músculo al contrario tiene una propiedad
diferente a los huesos y es que se puede alargar o acortar. ¿Qué significa eso? Que se puede contraer. ¿Y para qué se contrae un músculo? Para asegurar que el animal se mueva, es decir, las funciones dinámicas, o para ayudar a que el animal se quede quieto, o sea, las estáticas. Es muy importante y como les digo, en la parte activa del aparato locomotor. ¿Por qué? Porque sin los músculos, los huesos no lograrían moverse. Sin los músculos, las articulaciones que son como bisagras, digámoslo así, entre dos huesos, tampoco lograrían moverse. Entonces el músculo al acortarse o alargarse, es decir, contraerse, logra que haya función de movimiento o función de estática. Es tan importante que los músculos repartidos a lo largo y ancho del animal, ¿cierto? Desde la cabeza hasta la cola y desde el dorso eh, hasta las pezuñas o los cascos o los dedos del animal, ¿cierto? Eh, abarcan más o menos el 40% del peso corporal, en términos más, en términos menos. O sea, son bastante importantes. Bien, pero acá les tengo una pregunta. ¿Qué observan acá? ¿Qué están viendo en esa imagen? ¿Un trozo de qué? A ver, ¿cómo vamos? Carne. Un trozo de carne, exactamente. Carne. Exacto. Algo que en estos días como que estamos comiendo de más, ¿cierto? Porque nos da como más hambre. Entonces tenemos un trozo de carne. Y les pregunto, de manera ordenada, díganme en algunos, dos, tres que colaboren acá. ¿A ustedes les parece que la carne y el músculo es lo mismo o puede llegar a ser diferentes y por qué? Son muy diferentes porque cuando se habla de carne ya tuvo que haber pasado por un tiempo de refrigeración, ¿no? De Por un ter- maduración. Bueno, pero también podemos refrigerar un animal, ¿cierto? Pero, ¿qué se necesita primero que todo para que primero que todo para que podamos refrigerar ese trozo de carne, por ejemplo? ¿Qué tuvo que haber pasado con el animal? El animal estaba muerto. Correcto, es correcto. Es algo tan simple pero tan lógico que a veces no caemos en cuenta, ¿cierto? Es decir, primera diferencia, el músculo está en un animal vivo. Segunda, la diferencia con la carne es esa, corresponde a un animal muerto. Aquí alguien dijo que teníamos que haberla refrigerado. ¿Para qué se refrigera la carne? ¿Qué pasa si la carne la dejamos así a la intemperie? Si no la refrigeramos. Se descompone. Se pudre. Se descompone, se pudre, se daña, ¿cierto? Entonces, lo que se tiene que hacer es refrigerar. ¿Para qué? Para que ese músculo no se descomponga y por unos procesos bioquímicos se convierta el músculo en carne, es decir, las proteínas del músculo se degraden, pero no hasta tal punto que se dañen, que se descompongan. Entonces ese es un proceso en el cual el animal se sacrifica y se divide en diferentes partes que se llaman cortes, después los vamos a ver, ¿cierto? Y ese músculo se va a convertir en carne. Entonces, para ustedes como futuros MBZ, es tan importante el músculo como la carne. ¿Por qué? Porque el músculo, pues ustedes de pronto van a necesitar estudiarlos para hacer, por ejemplo, en el animal vivo, cirugías o diferentes, o fisioterapia, o bueno, diferentes situaciones. Mientras que desde el punto de vista de la zootecnia de la producción también va a ser importante porque ustedes van a lograr transformar un músculo de un bovino, de un caprino, de un ovino, bueno, de equinos en Colombia no está autorizado tanto el sacrificio, pero de un porcino, para convertir ese músculo en carne. Fíjense que una comparación son los cadáveres que ustedes ya han visto que tenemos allá en el laboratorio, ¿cierto? Fíjense que esos cadáveres tienen los músculos, pero no están en animales vivos. ¿Qué pasó? Los músculos se evitó que se transformaran en carne o que se descompusieran haciéndoles una fijación. Ahí todavía hay músculos a pesar de que son animales muertos, pero están fijados, se evitó que se dañaran como ustedes dijeran. Entonces ya tenemos más o menos claro, la carne en realidad tiene parte de los músculos y de otras estructuras. Ahí vemos una parte de hueso, también de grasa, de fascias, de tendones, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero
se transformó. Bien, entonces veamos rápidamente aquí algunos tipos de tejido muscular, es decir, los que más nos van a interesar a nosotros. ¿Cuáles son? Vemos, por ejemplo, los músculos que conforman en términos generales el cuerpo del animal, que le están dando forma, que le están dando actividad, etcétera, y se llaman músculos somáticos. También reciben el nombre de músculos esqueléticos porque en su mayoría, no todos, como vamos a ver después, no todos, pero en su mayoría se unen a los huesos, por eso se dice que son esqueléticos. Tienen una característica importantísima y es que son músculos que el animal puede mover a su voluntad, ¿cierto? Si el animal quiere mover, girar la cabeza, pues usa unos músculos. Si quiere, digamos, dar un paso, pues mueve otros músculos, pero lo hace a voluntad. Entonces son voluntarios. Y en su forma, en su presentación, en su estructura, tienen estrías, o sea, pequeñas lineecitas, que ya vamos a ver cómo son. Esas pequeñas lineecitas, pues hace que sean estriados. Bueno, el segundo grupo ya no son los que están en el cuerpo general del animal, sino que están, digamos, así como entre comillas, como muy a la ligera, que están dentro del animal, o sea, forman parte de las vísceras, por eso se llaman músculos viscerales. Tienen una característica general, al contrario de lo que eran los anteriores, los esqueléticos, el animal no los mueve a su voluntad, o sea, son involuntarios. Entonces yo pregunto, cuando algo es involuntario dentro del animal, está bajo la influencia de qué sistema nervioso, de cuáles de las partes del sistema nervioso. ¿Quién se acuerda? Bueno, ¿siguen ahí o se fueron a dormir? ¿Qué pasó? Hola. Aquí. Bueno, ahí siguen, bien. ¿Quién se acuerda? Es decir, por ejemplo, el intestino del animal o el corazón del animal. El animal no lo mueve porque él quiera, ¿cierto? Él está, digamos que va funcionando automáticamente. Entonces está bajo la... Hace, ¿Sí? hace parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Bueno, sí, el periférico es una subdivisión, pero específicamente en cuanto a función, ¿es qué sistema? Sistema nervioso autónomo. Exactamente, el sistema nervioso autónomo, recuerden, que el animal no controla su voluntad. Recuerden que él es el simpático y el parasimpático que tienen, digamos, funciones opuestas, ¿no? Mientras uno, por ejemplo, dilata la pupila del ojo, el otro la contrae. Mientras uno acelera el ritmo cardíaco, el otro lo vuelve más lento. Mientras uno hace que los bronquios, por ejemplo, bronquiolos, se cierren, el otro hace que se dilaten y así. Bueno, pues eso sí, ustedes repásenlo, que ahí está. Entonces, bajo el sistema nervioso autónomo, entonces por eso son involuntarios. Pero no todos los músculos viscerales son del mismo tipo. Hay unos que se llaman lisos y otros cardíacos. Los lisos están ubicados principalmente en las vísceras huecas, como las del sistema digestivo, como las del sistema renal, el sistema reproductor, respiratorio. Todas las vísceras que son huecas tienen una capa de una o más capas de músculos lisos, o también los de los vasos sanguíneos, ¿no? Eh, mientras que hay otros que están ubicados en el corazón y son cardíacos. Los dos se diferencian, ambos son involuntarios, recuerden, pero los dos se diferencian porque los lisos no presentan estrías, mientras los cardíacos sí. Aquí les tengo una pequeña presentación. Miren este que le estoy moviendo aquí el cursor, ¿cierto? Es el músculo esquelético. Recuerden, es voluntario, hace que el animal se mueva o se quede quieto, entonces es importante en la locomoción y está unido a huesos. Generalmente tienen tendones. Después vamos a ver que no todos los músculos esqueléticos tienen tendones. Y está el músculo liso. Ah, fíjense acá, perdón, que aquí vemos como es la forma, ya, como tiene estrías, ¿cierto? Unas líneas más gruesas que otras. Ya la vamos a ver un poco a más profundidad.
Fíjense acá cómo tenemos el músculo liso. Ese músculo liso, al contrario, es involuntario y está en las vísceras, hace que las vísceras se muevan. Ningún animal es capaz de controlar, por ejemplo, los movimientos intestinales que se llaman peristaltismo. Ningún animal es capaz de controlar de manera, mm, digámoslo, propia el ritmo cardíaco, ¿cierto? Dicen que los humanos, algunos son capaces de poner más lento el corazón, pero pues eso requiere de un entrenamiento muy grande y de unas cosas que no nos vamos a meter aquí a estudiarlas. Y por último, en esta parte inferior derecha, donde está el cursor, pues está el músculo cardíaco. ¿Ven? Ese músculo cardíaco presenta contracción también involuntaria, pero fíjense que él, al presentarse de esta forma, pareciera que también fuera estriado, porque se ramifica, las fibras del músculo se ramifican. Bueno, entonces de una vez les voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos del sistema, que es el sistema muscular, ¿cierto? Que hace parte del aparato locomotor, ese sistema, recuerden que tiene tejidos. ¿Cuál es el tejido del sistema muscular? Pues el tejido muscular propiamente, ¿cierto? Que ya vimos son liso, cardíaco y esquelético. Pero esos tejidos tienen células. Entonces, la célula muscular es el miocito, pero lo vamos a conocer más acá y lo vamos a manejar más con el nombre de fibra muscular. Es decir, cuando hablamos de fibra muscular estamos hablando de un miocito o de la célula muscular propiamente, pero vamos a hablar más que todo de fibra muscular. Aquí en este cuadro vemos una comparación entre el esquelético, el cardíaco y el liso del tejido muscular y vemos que, como les dije, los dos primeros son estriados. Por el contrario, el otro es liso, presentando células fusiformes. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? ¿A qué se refiere la palabra fusiforme? ¿Qué han escuchado? ¿Saben algo o no? Si no saben, Idea. tranquilos, no hay problema. Señor, No, ni idea, profe. ni idea. No. Bien, listo. Entonces, acuérdense que yo siempre les he dicho que aquí las palabrejas son importantes. Recuerden que la palabra fusiforme quiere decir que tiene forma de algo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que era eh, en forma de hoja, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la palabra? Folia. Eso, que tenía forma, que era foliar, ¿cierto? O en forma de hoja. Bueno, en la palabra fusiforme se refiere a esto, a esta estructura que ustedes ven acá, que no tiene nada que ver con la anatomía, absolutamente nada, pero que era lo que usaban antes las personas cuando tejían. A esta rueda le daban vueltas, ¿cierto? Y aquí hay un hilito, y ese hilito que podía ser, por ejemplo, la lana de oveja, la iban enrollando en esta especie de aguja y la iban enrollando y se va formando una madeja que hace que en el centro sea gordita, o sea, más gruesa, y en los extremos sea puntiaguda. Entonces, esto corresponde a una cosa, a un aparato que se llama rueca, pero esta cosita que ven ustedes acá, o que está acá al otro lado, se llama el uso con H. Por eso, las células lisas tienen forma de uso, es decir, son fusiforme. ¿Qué quiere decir eso? Que esas células musculares lisas van a ser, miremoslas acá, no sé si las alcanzan a ver bien acá, voy a agrandárselas un poquito. ¿A la ven ahí? Mire que en el centro tienen tienen un núcleo, pero en las puntas son delgados y en el centro también son más gruesas. ¿Sí? Bien. ¿Sí la logramos ver? Entonces, eso se refiere a que es fusiforme, o sea, en forma de uso. Grábense esa palabreja porque más adelante la vamos a necesitar también. Entonces, cuando decimos fusiforme, de una vez se nos viene a la mente que es delgado en los extremos
y grueso en el centro. Bien, entonces es eso. Ya dijimos que el cardíaco y el líquido son involuntarios y el esquelético es voluntario. ¿Dónde están ubicados? Pues el esquelético principalmente en los huesos, el cardíaco en el corazón y el liso en las vísceras. Como es una célula, pues tiene núcleos, mire, tiene núcleos o núcleo. La diferencia es que en el esquelético, la fibra muscular, o sea, la célula muscular, tiene varios núcleos, que no es común en las células. Y lo otro que no es común es que generalmente el núcleo está dentro de la célula. En este caso, el núcleo está por fuera de la célula. ¿Por qué? Porque es un núcleo muy importante que tiene que tener mucha actividad y por lo tanto está así ubicado. Bien, mientras que el cardíaco y el liso tienen solamente de a un núcleo. En cuanto al tamaño, una célula muscular o fibra muscular puede llegar a medir varios centímetros de largo, mientras que en el cardíaco son corticas, pero como vimos, miren acá, se ramifican, se abren como en dos la célula. Y el liso, pues son alargadas, fusiformes, pero también en cuanto a tamaño, son más largas que las del cardíaco, pero no llegando a ser tan largas como las las del músculo esquelético o la fibra muscular esquelética. Bueno, muchachos, permítanme, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Los miro, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Miremos aquí el chat. Algo que quieran escribir, a ver, aquí no me han escrito nada, pero si necesitan escribir, pues pueden escribir. Bien. Eso en cuanto a esta digamos, presentación. Vamos a hablar brevemente de cómo son, digamos, esos tejidos, esas células. Recuerden que esto es una cosa teórica, pero pertenece a la fisiología. Tenemos que entender la fisiología celular para poder entender cómo funciona el tejido y cómo va a funcionar el órgano, ¿no? Entonces, lo primero es que el músculo esquelético, bueno, también los otros, pero más que todo este tiene unos receptores sensoriales. Recuerden, cuando decimos receptores sensoriales son receptores que se comunican o se unen a nervios. ¿Para qué? Para captar una sensación. Después de eso vamos a ver que dentro de esas células hay un uso muscular. Ya sabemos que es la palabra uso, ya por eso se los mostré ahorita. También tienen órganos tendinosos de Golgi y presentan algunas fibras de contracción rápida y lenta, y ya dijimos que eran voluntarios. Vamos a comenzar mirando, ya casi nos acaba el tiempo, pero vamos a ver rápidamente aquí esto. Vamos a comenzar mirando acá, ¿cierto? Miremos aquí cómo en esta parte les presento un hueso, ¿cierto? Un hueso que fíjense que está unido a él, un tendón, acá el tendón, y aquí tenemos un músculo completo uniéndose a ese hueso a través de este tendón. Pero fíjense que aquí ven una cuerdita que está de color amarillo. Esa cuerdita pues es un nervio periférico, ¿cierto? Que puede tener fibras sensoriales, pero también fibras motoras. Y fíjense que aquí en el centro, no sé si ven la manito acá moviéndose, en el centro hay un cuadrito. Ese recuadrito es el que vamos a aumentar acá, ¿ven? Aumentar. Sacamos este cuadrito y lo ponemos acá. Y podemos observar acá cómo están dispuestas las fibras musculares. Miren, todo lo largo son como cilindros, ¿cierto? Aquí hay una fibra, aquí hay otra fibra, aquí hay otra fibra, acá hay otra fibra, etc. A esas fibras, fíjense que están llegando también componentes nerviosos, es decir, fíjense que adentro de la fibra, acá, si destapamos esta, está llegando este. No sé si se lo voy a aumentar aquí de tamaño. Miren, aquí está llegando una fibra, pero en este caso una proyección o una formación nerviosa, ¿cierto? Es decir, aquí miren, unas terminaciones nerviosas, que en este caso son
sensoriales. ¿Por qué sensoriales? Porque miren la flecha, va a recibir un estímulo y lo va a llevar. ¿A dónde? Normalmente a la médula espinal, pero también lo puede llevar al encéfalo. Casi todas llegan a la médula espinal porque estos son generalmente nervios periféricos, o sea, de los que se desprenden de la médula espinal. Además de eso, ¿qué hay? Fíjense que hay otras fibras, otras fibras nerviosas en este caso, que se están pegando a la fibra, pero la fibra muscular. ¿Bien? ¿Sí lo observan? Fíjense que esa fibra muscular es una célula. Y esa célula, aquí hay una cosita azulita, por acá hay otro azulito, por acá hay otro azulito, por acá otro azulito, por acá alcanza a verse otro. Esos azulitos son los núcleos, que son muchos. Fíjense que esta fibra nerviosa está llegando, es decir, está trayendo la señal nerviosa desde la médula espinal o desde el encéfalo, principalmente la médula espinal, como les digo, está llevando aquí la señal nerviosa para que se pegue a, a la fibra muscular en algo que se llama la unión neuromuscular. Por eso estas neuronas generalmente son motoras, porque lo que van a hacer es que esta fibra muscular reciba ese impulso nervioso y se acorte o se alargue. Observen que dentro de la fibra muscular hay unas rayitas, no sé si las ven bien ahí las ven. Vamos a ampliarlas un poquito otra vez. Fíjense, aquí hay unas rayitas, ¿cierto? Que tienen una apariencia como si fuera un código de barras. Esas rayitas son las proteínas que están dentro del citoplasma y que le dan la apariencia estriada al músculo. Bien, bueno, esto es lo que de uso. Voy a terminar aquí mostrándoles el órgano tendinoso, que es una unión de varias fibras de colágeno a donde se inserta una neurona, en este caso aferente, es decir, una neurona sensitiva, que dice si este tendón tiene mucha tensión o no, y ayuda a proteger el músculo para que no se rompa el músculo como tal, diciendo si tiene mucha tensión, pues relájese porque si no se va a romper, le informa al animal. Y por último, pues quiero terminar, para no dejar cortado acá este tema, que los músculos, en este caso estamos hablando de los músculos esqueléticos, tienen todos, absolutamente todos, tienen fibras de contracción lenta y fibras de contracción rápida. Es decir, todos los animales tienen de esas dos fibras, contracción rápida y lenta. Pero hay animales donde predominan más unas que otras. Las de contracción rápida, podemos decir que son anaeróbicas. En ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que no van a necesitar mucho oxígeno y por lo tanto se contraen muy rápido, pero asimismo se agota su energía. Y las de contracción lenta, todo lo contrario, no dependen del oxígeno, dependen del oxígeno, son anaeróbicas y su energía dura mucho más. Entonces, comparemos un animal como un felino, por ejemplo, un animal cazador, digamos que sea, bueno, hablemos de uno del África, un guepardo, o hablemos de uno de acá de nuestro medio, ¿cierto? Un jaguar. Un jaguar puede tener fibras de contracción eh, en su mayoría rápidas, ¿cierto? Pero tiene pocas lentas. Un animal de presa que él vaya a coger, hablemos por ejemplo de un tapir, de una danta, o allá en el África, que sea un, no sé, un ciervo o un ñu de estos, bueno, cualquiera de estos. El felino corre mucho más rápido que el otro porque tiene más fibras de contracción rápida, pero asimismo se cansa rápido, entonces tiene que coger su presa rápidamente, o sea, atacarlo por sorpresa para evitar que se le vaya, porque si se le va, él no lo va a poder perseguir mucho porque se va a cansar. Lo contrario pasa en el rumiante, por ejemplo. Bien, muchachos, pues este ha sido como, digamos, el inicio. Espero que más adelante podamos hacer charlas más largas, que podamos interactuar más. Recuerden que no vamos a tener evaluaciones, pero las evaluaciones que les estoy haciendo, ya que les hice, perdón, ya les doy la semana entrante, Dios mediante, les doy todas las notas para que las tengan ahí y solamente tendríamos pendientes, digamos, el parcial de este primer seguimiento. Pero depende cómo se presenten las circunstancias, habrán otras estrategias de evaluación o esperemos que todo, con la colaboración de todo el mundo, pues pase rápido esto y recuerden que estamos subiendo al pico de máxima presentación de casos.
lo que se quiere es que ese pico no sea tan agudo y que más bien se aplane, es decir, que los casos empiecen a disminuir y entonces esté eso como aplanado y ahí podríamos volver a la normalidad. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Antes de que terminemos, me quedan casi 3 minuticos, discúlpenme, pero es que ese es el tiempo que me da esta aplicación. ¿Alguna Profe, inquietud? ¿el lunes habrá otra reunión de ese tipo? No, no, recuerden que para efectos de poderlos reunir a todos ustedes, pues aquí podríamos estar más, pero entonces se me presenta mucha dificultad para poderles dar acceso a todos. Entonces, por eso los dividí en grupos. Entonces, vamos a tener solamente charlas los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Es decir, la que corresponde al momento de práctica de ustedes. Pero como no podemos hacer práctica en este momento, pues hacemos las charlas virtuales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los únicos que tienen así como un enredo son los de los miércoles, porque los miércoles estoy usando el grupal, pero solamente para una parte de ellos. O sea, ustedes como tienen, entonces nos volvemos a ver el próximo viernes. Sin embargo, espero poder estarles enviando información y que ustedes también estén interactuando ahí en la plataforma para que no se me aburran. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien que quiera saber algo más? No sé cómo les pareció la charla, no sé si quieren que implementemos algo más. Todas las sugerencias y todo lo que esté a mi alcance, yo lo puedo hacer, siempre y cuando, como les digo, esté a mi alcance. Señor, ¿alguien va a hablar? ¿No? Aquí tenemos a alguien que quiera alguna cosa que les parezca. O no, esto es muy aburrido, profe, yo mejor me quedo durmiendo en la casa, es más rico estar debajo de las cobijas o viendo Netflix, no sé, ¿cierto? Todos tendemos a eso, no crean que no, para mí no es fácil tampoco eh, eh, no estar interactuando de manera presencial con ustedes, pero estas son herramientas. ¿Alguna inquietud? No. Bueno, bien. Entonces, muchachos, les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Pues de pronto les voy a estar enviando algunas inquietudes, como les digo, vía correo, estén muy pendientes de los correos, estamos interactuando bien por WhatsApp. Recuerden que esas reuniones por WhatsApp todas son con el respeto y la caballerosidad o las damas también con su respeto que, que yo les doy a cada uno de ustedes y así mismo espero que cada uno de ustedes lo haga. Hasta ahora hemos sido muy respetuosos y espero que sigamos así. Un abrazo para todos, cuídense, recuerden un aviso aquí parroquial.